Vamos a dar comienzo entonces con esta charla coloquio sobre el neoliberalismo educativo en tiempos de pandemia. Para ello, bueno, voy a iniciar primeramente presentándome. Yo soy José Manuel Fernández, soy docente, maestro de escuela pública y, bueno, sindicalista ahora mismo trabajando en el ESTER y, por supuesto, vamos a intentar que esto sea un espacio de reflexión y debate sobre esta cuestión que es el neoliberalismo educativo en tiempos de pandemia. Bueno, voy a hacer una primera presentación, luego podrán participar de manera, intentemos que bastante dinámica, las dos personas que hemos invitado, que pasaré a continuación a presentar, y finalmente abriremos un espacio de debate, consultas que puedan hacer, preguntas que podamos plantear a nuestros compañeros y compañeras que han venido aquí, e intentar que este sea un espacio productivo e interesante para poder, sobre todo, alimentar un debate que es muy necesario en estos momentos, ¿vale? Simplemente voy a hacer una presentación bastante breve. Aquellas personas que en función, tal y como se vaya comentando las cuestiones que vayan planteando los compañeros, tanto Enrique como Ana, pues podéis plantear vuestras consultas a través del chat que tiene YouTube y nosotros las trasladaremos para que puedan darle respuesta y alimentar un poco o generar un poco de feedback. Desde luego, yo creo que ya por iniciar, vivimos una época de cambios, de cambios constantes, que por otra parte siempre han estado, y sociólogos como Zygmunt Bauman nos recordaban esa cuestión que llamaban la vida líquida, ¿no? Ese continuo cambio que se está produciendo, quizás más acelerado en estos momentos, y todos estos cambios tienen efectos en la esfera política, económica, social y, por supuesto, también en la educativa, y se manifiestan de manera concreta, por ejemplo, el creciente relativismo de la razón lógica, esa homogeneización de procesos y prácticas económicas, educativas a nivel mundial, también esa imposición de un modelo económico neoliberal que se presenta como si fuera el único posible, bajo ese mantra del TINA, ¿no? Lo que en los años 80 no hay alternativa posible, ¿no? Y también pues, ese empleo profuso que está habiendo ahora de las tecnologías de la información y la comunicación que facilitan en gran medida el desarrollo de estos procesos globalizadores. Toda esta lógica globalizadora y neoliberal no solo se perfila en el ámbito económico, sino que también tiene implicaciones importantes en el ámbito educativo. Y de eso es un poco lo que vamos a hablar durante esta hora y un poquito, en esta charla coloquio. Las implicaciones se pueden observar y las observamos en los procesos de privatización exógena, ¿no? Que se materializan en ese crecimiento de la enseñanza privada subvencionada, pero también a nivel endógeno, ¿no? Esas formas que tiene de gestionar la educación pública casi como si fuesen empresas, ¿no? Atendiendo esos principios del mercado. Bueno, pues hablaremos un poco de este tipo de cuestiones y de cómo también el vocabulario que se ha ido introduciendo, ¿no? Hablamos de eficiencia, de estándares de aprendizaje, de escuelas eficaces, también del propio concepto de competencia. Todo este tipo de cuestiones seguramente que las trataremos. Y, por supuesto, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un nuevo giro de tuerca, ha apretado un poco más el panorama educativo y ha presionado sobre esos objetivos neoliberales en el ámbito educativo, ¿no? Y, evidentemente, todo ello nos lleva a plantearnos determinadas cuestiones. ¿Cómo debemos interpretar la tendencia neoliberalizadora en la educación? ¿Cómo podemos explicarnos que todo el mundo parezca aceptarla, o una parte importante? ¿Cuál es la magnitud y el alcance del neoliberalismo en nuestro sistema educativo estatal y a nivel regional? ¿Es inevitable esta tendencia? Y, por supuesto, ¿cómo podemos resistir a estas tendencias mercantilizadoras de la educación? Bueno, todo ello vamos a intentar, por lo menos, esbozar una imagen de la situación e intentar darle respuestas, por supuesto. Sobre estas cuestiones y muchas más van a hablar los invitados que tenemos a esta charla coloquio. Son, en primer lugar, voy a presentar a Enrique Galindo Fernández, ¿vale?, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de enseñanza secundaria en Castilla-La Mancha desde el año 2004 y además es activista por la escuela pública. Y a lo largo de los últimos años ha escrito libros como Escuela o Barbarie, entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda, de la editorial ACAL, junto con Carlos Fernández Liria y Olga García Fernández, y también, más recientemente, ha participado en la elaboración del libro La escuela vaciada,
la enseñanza en la época pospandémica, de la editorial Alta Marea, muy vinculada con las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy. Luego, también tenemos como invitada a nuestra compañera Ana María Valencia Herrera, conocida, muy querida y apreciada en el Sindicato Estel, profesora de secundaria en el Instituto Los Albares de Cieza. También estudió en la Universidad Complutense de Madrid Historia Moderna. Defensora también acérrima de la escuela pública, y a lo largo de los últimos años ha venido publicando diversos artículos junto a autores como Eduardo Luque en revistas como El Viejo Topo. Uno de los artículos más recientes, titulado El COVID-19, el capitalismo del desastre al asalto de la educación, ¿vale? Y además es coeditora, de la Gaceta de Pedagogía Radical. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a ambos por la predisposición, por poder contar con vosotros aquí. Y bueno, no voy a robar más tiempo de las intervenciones, por lo tanto, una vez hechas estas presentaciones, voy a dar comienzo a esta parte central, que como hemos intentado que fuese lo más dinámica posible, va a tener como 6 bloques en los que vamos a ir introduciendo pues, diferentes cuestiones, ¿vale?, que están dentro de este tema del neoliberalismo en el ámbito educativo. Y el primer tema con el que vamos a empezar, le voy a lanzar un poco la pregunta a Enrique, tiene que ver con la educación por competencia y con esa educación emocional. Este tipo de cuestiones ha ido ganando peso, no solo recientemente en la LOMLOE, que la ratifica, sino también previamente en la LOMCE, incluso en la LOE, se introducía el concepto de competencia. ¿Cuál es su conexión actualmente con el proyecto neoliberal en el ámbito educativo, Enrique? Vale, hola, buenas tardes. José Manuel, muchas gracias por la presentación y por la invitación y por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros compartiendo este debate. A ver, sí, el tema de las competencias entra en la legislación española con la LOE, pero digamos, la conceptualización de toda esa manera de entender la educación viene de bastante antes. Podemos referirnos, yo creo, a 2 libros blancos que se publicaron en el contexto de la Comunidad Económica Europea, entonces, ahora la Unión Europea. Uno del año 1993 que se llamaba Crecimiento, Competitividad y Empleo, retos y pistas para entrar en el siglo XXI. Bueno, pues ahí en ese libro blanco se decía que, cuando hablaba de los sistemas educativos, que las acciones que habían que realizar, el tipo de reformas que había que hacer y que había que implantar en los sistemas educativos, tenían que guiarse por la valorización del capital humano a lo largo de toda la vida activa. Unos años después, en el 95, publican el libro blanco ya específico de educación, que se llamaba Enseñar a aprender, retos y pistas Enseñar y aprender hacia la sociedad cognitiva. Bueno, y ahí se diseña lo que van a ser luego todas las reformas que a partir de ese momento estamos viendo, la introducción de las competencias y demás, ¿vale? Y la idea era precisamente esa, convertir los sistemas educativos en lo que llamaban una industria del conocimiento, una industria de las competencias, y plegarla a los intereses del mercado, que el sistema educativo fuera como un apéndice del mercado laboral y se adaptara constantemente a las demandas del mercado laboral, que tenía que ser el que guiara un poco pues el rumbo del sistema educativo. Es una concepción totalmente economicista de la educación, eso para empezar, y que tiene detrás pues una teoría económica, la teoría del capital humano. En ese contexto es donde se introducen las competencias. Y las competencias lo que sirven fundamentalmente es para mensurar el capital humano, es decir, para hacer medible el capital humano. Y en el 95, ya en ese libro blanco, se decía que de lo que se trataba era de descomponer, bueno, lo voy a leer directamente porque es que es interesante la cita. Decía
que había que abrir nuevas vías a la validación de competencias y decía que había que disgregar los grandes sectores disciplinarios en unidades elementales. Eso era necesario para luego poner en marcha programas de tarjetas personales de competencias. Es decir, que en lugar de títulos, que son muy rígidos para el mercado laboral, hubiera unas tarjetas individualizadas donde cada individuo fuera acreditando las competencias que iba adquiriendo a lo largo de toda la vida activa, lo que llaman ahora la formación para toda la vida, ¿no? Bueno, el lenguaje este viene de un psicólogo, David McClelland, que es un psicólogo especialista en recursos humanos y demás. Entonces, que se implante en las legislaciones educativas, y eso viene por las directrices no solo de la Unión Europea, también de la OCDE, ¿no? Porque van todos un poco remando en la misma dirección, significa la adaptación de los sistemas a las exigencias del mercado. Marcial Marín, que era secretario de Estado en el anterior gobierno del PP, presentando un documento de la OCDE, lo dijo claramente. El plan de ruta es adaptar el sistema educativo a las necesidades de las empresas desde primaria. Y eso lo dijo presentando un documento de la OCDE que era la Estrategia de Competencias para España. Entonces, yo creo que está claro cuál es el rumbo de las competencias. Y para terminar, diré que si nos fijamos en cómo están conceptuadas en las leyes las competencias, desde la LOE hasta la LOMLOE ahora, ¿no? Todo apunta a eso, es decir, se trata de que los alumnos se acostumbren a reciclarse, no saber demasiado de nada, pero sí adquirir el hábito de irse reciclando en ciertas habilidades muy generales que les permitan adaptarse constantemente a los cambios del mercado laboral. Yo creo que esa es la clave de las competencias y lo dejo aquí por no extenderme demasiado. De acuerdo, Enrique. Un poco uniendo o siguiendo el hilo a lo que comentaba, es evidente que ha habido una homogenización de los sistemas educativos en esa línea, en esa tendencia a seguir esos dictados de instituciones internacionales, y esa apuesta ha ido por, como decía, adaptar la educación a las necesidades o a las demandas de las leyes del mercado, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega en este caso la aplicación que también hemos visto en los últimos años y el peso que han ido teniendo las evaluaciones externas? Bueno, pues a ver, primero una aclaración. En principio, la idea de una evaluación externa, en el sentido de, bueno, pues un examen de estado, prefiero llamarlo yo, en sí misma no es mala. Lo malo es el contexto en el que se propone y la dirección en la que se apunta que se hagan en el dibujado muy esquemáticamente antes. Porque estas evaluaciones externas, en la LOMCE estaba claro que tenían como objetivo establecer rankings, es decir, era un tipo de evaluación externa, además ya pensadas según el modelo de competencias, siguiendo un poco el modelo PISA, que determinaran unos rankings de centros con la idea, también muy economicista, de que se pusieran a competir entre sí. Y además pensándolo de una manera típica del neoliberalismo, que es eso que se llama el efecto Mateo. Los centros que salieran bien en los rankings obtendrían más financiación y los centros que les fuera mal en los rankings, pues se les recortaría la financiación. Eso sin tener en cuenta si la peor situación en el ranking se debe a que el centro está en una zona socioeconómicamente más deprimida o cualquier otro asunto de estos, ¿no? Entonces, claro, eso es una perversión del sentido que podría tener una prueba externa pública, quiero decir estatal, que tuviera como objetivo simplemente testar cómo está el sistema educativo y ver si los resultados son buenos o no, los alumnos aprenden lo que tienen que aprender o no, sino que se trataba de convertir, de abrir lo que llaman los cuasimercados educativos, ¿no? Ese era el objetivo de las pruebas de evaluación externa. Y poco más te puedo decir porque creo que Ana puede desarrollarlo más.
Muy bien, Enrique. Pues vamos a seguir avanzando en esta idea sobre las evaluaciones externas y le vamos a dar, como me has dicho, la palabra a Ana María Valencia para que nos explique un poco más acerca de este negocio que está detrás de las pruebas de evaluación externa. Adelante, Ana. Hola a todas y a todas. Pues encantada de estar con vosotros y encantada de estar con Enrique, que ya lo venía leyendo, tenía ganas de conocerlo, aunque sea online. Bueno, vamos a intentar porque aquí algunos sabemos y no todos tenemos las cosas claras. Enrique ha estado hablando de una serie de libros blancos y en realidad es una institución que es la que resulta clave en todo este proceso, que es la OCDE. La OCDE es una institución de carácter económico. Por hacer un poco de historia, fue la primera en admitir al franquismo, ¿no? Por decir algo de ella como a España como país miembro en aquel motivo, de una composición un tanto extraña porque tiene participación institucional de los países, al mismo tiempo tiene representantes y tiene representación bancaria. La OCDE en principio era simplemente una organización económica para el desarrollo eh, repito, económico de los países, no tenía nada que ver con la educación. A partir de cierto momento, como otras instituciones, decide a partir de los años 90, y aunque viene un poco más atrás, decide meter un poco de mano en la educación y dedicarse a pontificar sobre ella, a escribir, a dar dictámenes, a evaluar países y a considerar la educación como un factor clave para el desarrollo económico. Entronca en este sentido con la ONU, son años complicados en los países que se llaman ahora en vías de desarrollo, anteriormente países subdesarrollados, y hay un filón grande de hacer una labor neocolonial, porque las cosas empiezan así, una cierta forma de neocolonización en estos países, prestándole apoyo, asesoría y evaluando esos logros. Y de ahí empieza una forma de evaluación. Pero claro, nosotros tenemos las evaluaciones externas que tienen carácter internacional, y ahora explico un poco cuáles son, y luego tenemos las evaluaciones internas que tienen que coincidir con las externas o ser compatibles con las externas y que la LONCE las introduce de entrada y la LONLOE las mantiene, porque todas las leyes, lo ha dicho, como bien ha dicho Enrique, están dentro de un diseño de, a través de la legislación, del desarrollo de la legislación y de otros actores no legislativos, que ahora veremos cuáles son, ir cambiando el modelo educativo en una dirección muy concreta. La dirección de este modelo la tenemos muy clara porque España lleva cierto retraso. España cogió retraso con la ley Pilar del Castillo, que no le salió, tenía que haber entrado y no le entró, y por fallos técnicos, eso se lo reprocharon mucho a España en la OCDE. Luego con la LONCE quiso coger velocidad y ahora con la LONLOE y la pandemia ha vuelto a ir por el buen camino según ellos. El modelo educativo es el mismo que en Estados Unidos, es el mismo que en Gran Bretaña, se puede ver muy bien, es el mismo que en Australia, y es el mismo que en casi todos los países, el mismo que en Polonia, es el mismo que se implica en todas partes. Entonces, claro, conviene que estén todos en el PISA. A ver, la gente piensa que el examen externo conocido es el PISA, efectivamente. El PISA es un examen grande porque cuesta mucho dinero. Hay varias empresas por medio, estuvo Pearson, no sabemos quién va a hacer el próximo, el de 2018 lo hizo Pearson, no sabemos cuánto cuesta, solamente sabemos que en la página de la OCDE, a modo indicativo, tienen que creo que cuesta a cada centro unos 3.000 euros participar en el programa, ser evaluado dentro del programa, pero claro, luego te aclara la OCDE que hay rebajas si lo haces con más centros, si lo haces en el Estado. No sabemos lo que España paga por las PISA, por las pruebas PISA, y podemos discutir mucho sobre ellas, pero es una cuestión de discusión. Pero además de las pruebas PISA hay otros factores, hay otros exámenes externos internacionales, está el TIMSS y está el PILS. Uno evalúa la capacidad lectora y otro la capacidad matemática. Y está el TILSA, poco conocido, pero que se ha hecho, que pretende evaluar a los profesores. Es la punta de lanza. De momento se nos pregunta o se pregunta opinión
En España ya se ha hecho en alguna ocasión, pero después pasará a ser una evaluación del profesorado, el rendimiento del profesorado parecida al PISA. Y luego hay otro que evalúa las competencias adultas, que es aquello del aprendizaje a lo largo de toda la vida, a ver si en un país sus adultos más o menos participan bien en el negocio educativo, siguen gastándose dinero en educación desde mi punto de vista. Bueno, pues estas son las pruebas externas. ¿Quién hace estas pruebas? Pues unas las hace la OCDE, el PISA, y las otras lo hace un instituto que es el IEA, el Instituto Europeo de, el nombre es en inglés, Evaluación de Assessment. Bueno, pues este instituto, que tampoco sabemos muy bien cómo funciona, si es una organización de ánimo de lucro, pero con 6.000 empleados, los estados participan, nosotros tenemos representantes en el IA, por cierto, tenemos el mismo representante para las pruebas matemáticas, hemos conservado el mismo representante con el PP, con el PSOE y supongo que seguiremos conservando en el futuro. Bueno, pues este instituto hace las pruebas en colaboración con el ETS, que es una empresa norteamericana famosa por hacer los exámenes TOEFL. ¿Qué tienen estos dos señores en común? Porque los dos constituyen una tercera entidad que es el IERI, todavía de naturaleza más difícil de conocer. En principio es un instituto para el estudio y de la evaluación. Y ahí convergen todos los intereses nacionales, empresariales y de medir porque es un negocio, porque básicamente PISA es un negocio para Pearson, PISA es un negocio en España para Santillana, que publica los resultados de las PISA, de las pruebas PISA, el resto de las pruebas, las publicaciones también, y hay muy poca transparencia en cuanto a quién hace los exámenes, quién los cobra, qué empresa los gestiona, es muy dudoso. Y están por medio, ya digo, una empresa norteamericana. Nosotros tenemos, aunque es difícil, ahora parece que le han dado algo más de publicidad, nosotros tenemos un Instituto Nacional de la Evaluación, que no me acuerdo ahora mismo por quién está presidido, porque en la página no figura quién lo dirige, quién nada. Y este Instituto Nacional de la Evaluación es el que se coordina con la OCDE para la realización de las pruebas PISA, con el IEA para la realización de las otras pruebas. Esta digo que son las de carácter internacional, que son pruebas externas, las que se hacen. ¿Cómo van a ir? Pues en principio, cuando salieron con la LOMCE las de las reválidas, que eran pruebas externas al centro, pero internas dentro, en el sentido de que no eran internacionales, pues aquello empezó a ser un escándalo porque salía que si costaban, la Comunidad de Madrid había contratado para las de cuarto de la ESO para hacer la especie de reválida con una empresa que costaban hacer las pruebas, me parece que eran 40 o 50 millones de euros, una barbaridad. Entonces se filtró, pasó la noticia, aquello desapareció. No sabemos que, dice la ley, que estas pruebas las va a hacer el Instituto, las controla, las regula, las vigila el Instituto Nacional de Evaluación, que no van a tener el carácter que tenían de reválida, pero sí que tienen todo el otro carácter competitivo, inevitablemente clasificatorio de centros, marcan la condición del alumnado según su rendimiento, y son igualmente discriminatorias porque no tienen en cuenta el ámbito escolar de los niños que hacen las pruebas. En el caso de las otras pruebas de las que se copian, comparten con ellas la necesidad de la educación por competencias, que es también un poco la historia que hemos estado hablando antes, y de los estándares. Los estándares son una tontería porque los estándares no son más que la expresión de la competencia, que la puedes expresar sin llamarla estándar. Al final nadie ha sabido definir. El que desaparezcan en la ley, por más que el ministerio lo haya aireado a bombo y platillo, pues da exactamente igual, porque quitamos la palabra estándares, vemos la metodología de la LOMLOE y de la LOMCE y es idéntica. Competencias, objetivos, metodología, es exactamente igual. El objetivo es que haya unos ítems de evaluación que permitan que se cuantifique mucho, que las pruebas sean baratas, es decir, que se puedan corregir fácilmente y no le cuesten mucho dinero a la empresa, se puedan hacer con cruces y tal y poco más, y que sean que se pueda para ellas, porque hay un negocio para el entrenamiento de las pruebas. El problema es que aquí nosotros es difícil ver todo esto porque nosotros estamos justo en el punto de salida. No se han hecho apenas las pruebas, las PISA y las nuestras no. Entonces no percibimos todo el desarrollo del negocio del montaje. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay muchísimas pruebas de evaluación y se han
escrito ya muchos libros en contra de ellas, etcétera, porque condiciona todo. Pasa un poco como con la selectividad. Quizá viendo la EBAU podamos hacernos una idea de lo que las pruebas representan. Al final, en segundo de bachillerato, das clase para contestar al cuestionario que está diseñado, tal y como está diseñado para la EBAU. Bueno, pues las pruebas internas nuestras, ¿qué condicionarán la educación? Pues también a preparar a los niños para que hagan bien la prueba, no para que sepan, sino para que hagan bien la prueba, que es de lo que se trata, las internas y las externas, ¿no? Bueno, Va. De acuerdo, muy bien. creo que más o menos va por ahí. De acuerdo, luego seguiremos, de todas formas retomaremos un poco esta idea sobre las fundaciones y ya no tanto vinculadas a las pruebas de evaluación, pero también al negocio de las TIC. Ahora vamos a continuar, voy a volver a Enrique y bueno, pues todo esto que estamos hablando viene muchas veces acompañado también de propuestas educativas, pedagógicas, en muchas ocasiones presentadas por gurús educativos, que viene siempre bajo un halo de cierta modernidad, incluso de democracia, hablan de inclusión educativa. Sin embargo, hay una parte de docentes, también académicos, que nos avisan ya y hablan de términos como estafa educativa, escuela basura, también hablan del concepto de escuela vaciada, metodologías salvíficas. Enrique, en este sentido, ¿estamos ante el asesinato del conocimiento memoria? Bueno, pues yo creo que sí. Por lo menos se intenta. Lo que pasa es que efectivamente pues muchos docentes no estamos por la labor de que eso acabe de suceder. Pero sí se intenta, porque es un poco la consecuencia lógica de, por un lado, del planteamiento por competencias que hablábamos antes y de toda esta concepción que a través de lo que ha explicado Ana de las pruebas externas se va intentando implantar. Claro, si el sistema educativo tiene que estar, digamos, al servicio exclusivamente de las necesidades del mercado laboral, pues tenemos que ver cómo está el mercado laboral en las condiciones económicas que tenemos actualmente. Y lo que dicen los organismos, pues por ejemplo la OCDE misma, es que el mercado laboral se polariza. Lo llaman además el mercado de las competencias, para que quede más claro, ¿no? Se polariza quiere decir que en las circunstancias actuales, con la mecanización, robotización, automatización, pues se necesita una cantidad pequeña de gente que esté altamente cualificada, ¿no? Que tenga una cualificación elevada. Y se necesita luego una masa de gente con baja cualificación, porque la gente con lo que hasta ahora eran cualificaciones medias tienden a desaparecer porque eso ya lo hacen las máquinas, se pueden robotizar y demás, ¿no? Esto lo dice la OCDE explícitamente. Entonces, claro, es un gasto inútil del sistema educativo poner dinero para que los alumnos aprendan cosas que luego no les van a servir para nada porque sencillamente no hay trabajo ni les van a valer para nada, ¿no? En un documento de la OCDE de 2001, que se llamaba Las escuelas del mañana, estaban ya diseñando, ¿no? Venían a decir algo así, o sea, no todo el mundo va a acceder a un puesto en la nueva economía, un puesto, digamos, bien remunerado, y entonces no hay que diseñar los currículos escolares como si todo el mundo debiera llegar lejos. Que es como decir, mira, la gente que está destinada, porque está destinada a tener trabajos precarios y a estar ahí cambiando de un trabajo a otro de baja cualificación, pues no tiene por qué aprender demasiadas cosas, ¿no? Basta con que, bueno, pues se sepan ir reciclando y aprendiendo cosillas genéricas y demás. Y para eso están las competencias. Esto no lo puedes decir así, o sea, no puedes decir públicamente, mira, vamos a diseñar el sistema educativo para fabricar idiotas, porque entonces la cosa no funciona, lo tienes que poner bonito. Entonces ahí entran los gurús, ahí entran pues estas metodologías que se pintan muy bonitas, tienes a la ministra hablando de que el currículo es excesivamente enciclopédico, otros te salen con el espantajo de los Reyes Godos, etcétera, etcétera, y se va creando un ambiente, digamos, un ambiente de opinión pública, digamos, ¿no? Donde
se genera ese estado de ánimo favorable a las reformas. Lo que ocurre es que, claro, no paras de despotricar contra el aprendizaje memorístico, pero cualquiera sabe que es que aprender algo es fijarlo en la memoria. Si no lo has fijado en la memoria, no lo has aprendido, ¿no? Esto es una evidencia. Se habla contra esto y entonces se trae el asunto de que sea más competencia el aprendizaje. Más competencial quiere decir, esto, no sé, Nico Hirt, por ejemplo, lo cuenta muy bien, ¿no? Lo que significa este asunto es, vamos a ver, si tú vas a estar en la cafetería del AVE, ¿qué necesitas como trabajador? Necesitas manejarte un poquito con los números para poder dar el cambio. No tienes que saber matemáticas así a un nivel excesivamente alto. Necesitas chapurrear un poquito de inglés y de francés a lo mejor pues para poder atender a los clientes extranjeros, turistas y demás. Y luego necesitas acostumbrarte a que si te cambian el modelo de caja registradora o el datáfono o tal, pues te habitúes a manejar. Eso es la competencia digital, por ejemplo, ¿no? Y poco más, poco más. Entonces, en lugar de enseñar a los niños y a los jóvenes, vamos a acostumbrarles a hacer cosas, que estén todo el rato haciendo cosas, que hagan muchas cosas, proyectos, no sé qué, no sé cuántos, que estén todo el rato entretenidos haciendo, pero que no aprendan demasiado. Claro, esto luego tiene unos efectos, yo creo que es lo que más miedo me da, tiene efectos políticos. Quiero decir, luego nos asustamos que si el ascenso de los populismos, el fascismo, no sé qué, ¿vale? Pero entonces es que, aparte de ser trabajadores, se supone que también los formamos para ser ciudadanos y los ciudadanos votan y tienen que tener una comprensión mínimamente clara de la sociedad en la que viven. Y para eso necesitan saber historia, necesitan saber algo de literatura, conocer su tradición cultural, en fin, ¿no? Necesitan una serie de conocimientos más o menos sólidos que les estructuren la cabeza para poder ejercer su ciudadanía. Y eso es lo que se está barriendo del todo con este tipo de planteamientos, en mi opinión, ¿no? Entonces, claro, sí que es el asesinato total del conocimiento y de la memoria, porque no hace falta que sepan mucho, es más, que sepan mucho es peligroso, porque si tú sabes mucho y luego te vas a encontrar con el problema ese que llaman de la sobrecualificación, pues eso a la larga puede generar perturbaciones políticas, ¿no? Esto ya lo decía la Comisión Trilateral, que hay un exceso de democracia y que a la gente hay que tenerla entretenidilla y tal, pero que no se entere mucho. Tampoco es nada nuevo porque es el pan y circo romano de toda la vida, ¿no? Pero bueno, en su versión moderna. Ese yo creo que es el asunto que está de fondo. Y para acabar, basta con ver cómo se plantean las competencias. Te dicen, no, es que también incluyen el conocimiento. Sí, pero ¿cómo lo incluyen? El conocimiento en el planteamiento competencial no tiene valor por sí mismo. Solo vale en la medida en que se pueda aplicar a algún tipo de actividad, el saber hacer, ¿no? Y que contribuya a eso que los empresarios llaman el saber ser. Y entonces te tienen hablando de la escuela del saber ser y no sé qué, ¿no? Pero porque el conocimiento entonces pasa a un lugar secundario, pasa a un lugar puramente instrumental, no tiene valor por sí mismo. Y eso a los que nos dedicamos a asignaturas más o menos de humanidades, pues nos machaca porque estamos hartos de oír, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué me vale? ¿Y qué utilidad tiene esto? ¿No? Se pierde de vista pues que el conocimiento a veces vale por sí mismo, simplemente porque es conocimiento o porque es bello. Y ya está, lo aprendes porque esto es bello. ¿De qué te va a valer en el mercado laboral, no sé, un poema de Vicente Alexandre? Pues en el mercado laboral de nada. Pero para tu vida a lo mejor te viene muy bien conocerlo, ¿no? O por lo menos habituarte a leer poesía. Pues así estamos. Entonces, para mí, asesinato total y la esperanza de que los docentes seamos el foco de resistencia contra eso. Es lo que te podría decir. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Dentro de esta nueva configuración que estamos hablando de los sistemas educativos en base a esos intereses del mercado, ¿no? Cómo vamos creando, como bien decías, más
pensando en las necesidades del mercado, que en las necesidades humanas de satisfacción, incluso de facilitar un estado de felicidad o sociedades mucho más justas, democráticas. Estamos viendo que ahora mismo las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, empiezan a jugar cada vez un factor mucho más importante, y la irrupción de la pandemia la ha puesto más todavía en plena escena. Voy a pasar ahora a preguntarle a Ana Valencia, ¿quién está detrás de este gran negocio que ha puesto su ojo en la educación? Voy a intentar contestar y voy a enlazar con Enrique, exactamente. Es decir, que yo estoy con él. Perdona, solo una cosa, no sé el formato, no sé cómo va esto, pero como yo quería decir una cosa Sí. al hilo de lo que ha dicho Enrique. Al final, Teresa. Ya, pero es que a lo mejor no tiene sentido al final, porque como es al hilo de lo que él ha dicho, yo... Sí, pero no pasa nada porque me luego va. recogemos, ¿vale? Y No así vale. lo hacemos todo. Gracias, Teresa. Bueno, pues eso, que la esperanza está en que el profesorado reaccione, pero claro, el profesorado, yo ahí diría que el profesorado organizado y también, claro, el profesorado organizado a ser posible para mí sindicalmente. Esto es mi opinión. ¿Por qué? Porque lo estábamos hablando hace un rato antes de empezar con José Manuel, hay una cosa que va entre el pasado y el futuro, entre la memoria, la desterramos, porque no conviene que pensemos de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos luchado, cómo hemos conseguido las cosas. Sobre eso la reflexión se corta, porque esa reflexión se basa en conocimiento. Yo tengo que saber algo de los espartaquistas y tengo que saber algo de la creación de los sindicatos en España. Si no sé nada y no acumulo ningún conocimiento, lo tendré que construir todo de cero. Y este asesinato que se intenta del pasado, para darlo edulcorado en forma de serie de televisión o de novela histórica o tal, es sustituido por un futuro que yo invito a Enrique, que tenemos que empezar a democratizar. Y esto tiene que ver con las TIC y con las fundaciones. De pronto, llevamos ya muchos años en que el futuro, que es algo indefinido por sistema, se ha decidido cómo va a ser. Ya tenemos un futuro que va a ser en base a las TIC, van a sobrar tantos puestos de trabajo, va a haber tanta mecanización, no van a, la filosofía, la historia o el latino van a servir en el mundo laboral. Yo lo discuto, todo esto, porque el futuro es impredecible por definición. Pero se ha hecho un esfuerzo, tan económico, tan grande en diseñar el futuro y en apropiarse de él, porque tienen tantos medios de comunicación a su alcance y un entramado, ahora intentar explicarlo, de fundaciones, think tanks, medios de comunicación, que es casi irrebatible. La gente cree que el futuro ya es exactamente lo que ellos le dicen, y que si el niño no maneja el teléfono móvil a los 3 años no va a tener un puesto de trabajo porque el futuro está determinado. Pues en ese sentido yo creo que hay que empezar, y ahí enlazo con lo de Enrique, por democratizar el futuro. El futuro será lo que decidamos que sea, aunque ya aparezca en la LOMLOE, ya aparece muy definido, y dice, vivimos en una sociedad digital y vamos hacia una sociedad mucho más digital. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? A lo mejor en algún momento tenemos que parar, porque no se ve que las cosas vayan muy bien. No sé, la digitalización y la mecanización, la producción en serie en las granjas de cerdo y en las macrogranjas, no parece que nos esté dando muy buenos resultados en la pandemia, y hemos tenido que sacrificar no sé cuántos bisones, y de dónde ha venido este virus, no ha salido de una granja, de dónde ha salido, o ha salido por contagio. No parece que las nuevas tecnologías y el futuro tan maravilloso nos esté resultando también. Eso por un lado. Por otro lado, ¿quién está creando? El problema real es cómo enfrentar con los muy pocos medios que nosotros tenemos, de estudiar esto en nuestro poco libre y el poco foro que nosotros encontramos, por eso muchas gracias, para decir estas cosas, cómo combatir esa idea de que las TIC son la innovación educativa, que cualquier artilugio electrónico es una innovación educativa, cuando el 90% de las veces es tener el libro de texto en una tablet exactamente igual de malo el libro de texto que tenías en la tablet. Obviamos por completo
todo lo que la neurociencia está diciendo ahora sobre los problemas de concentración, el estrés, el TDAH, los trastornos mentales en los niños, la pérdida de memoria, los trastornos psicológicos, las adicciones, de eso no queremos saber nada. No es una literatura que no interesa, no la propagamos, está escrita en libros y como evitamos en la medida de lo posible que se lea, pues no pasa nada, porque de esto en las redes sociales sale muy poco y en las cosas sale muy poquito, no interesa, y en cambio potenciamos el qué. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estamos alabando de las TIC? Bueno, pues con un sentido completamente acrítico, hay un montón de fundaciones, think tanks. Hay un think tank que además se declaran ellos mismos, que es el FUNCAS, es el refugio de Ismael, uno de los refugios de Ismael Sanz, el que fuera consejero de educación o asesor en los años de la FIGAR y Esperanza Aguirre y tal. Este hombre que ha estado al frente del Instituto Nacional de Evaluación hace un estudio para este think tank del COVID y sus repercusiones en la aplicación de las nuevas tecnologías y en el uso. Claro, están encantados de la vida porque eso es uno de los objetivos. Claro, ¿y por qué es uno de los objetivos? Pues es uno de los objetivos porque es una cosa que da mucho dinero a todos los que son los que componen las FUNCAS. La FUNCAS está, Isidro Fainé, están todas las cajas, están todos los bancos. Y verdaderamente a ellos les interesa el negocio de las TIC. Y las FUNCAS es un think tank. Un think tank es una especie de organismo que se dedica a promover ideas, a tener ideas, pensarlas y desarrollarlas utilizando los medios de comunicación. Y, claro, en conexión con otra serie de fundaciones. Si pones José Manuel en pantalla, yo creo que el esquema que te he pasado, creo que lo explico mucho mejor. Las fundaciones son un invento americano, creo que las primeras fue la Carnegie, para disimular una matanza de mineros que hubo, que fue la matanza de Ludo, y creó una fundación que hacía conciertos y hacía beneficencia. Esta es otra de las modas que arrasa en la educación y que nos sale muy cara, que es la del filantrocapitalismo, ¿no? Es decir, los capitalistas son tan buenos y quieren tanto a la sociedad y luchan tanto por el progreso de la sociedad, como tienen mucho dinero, se dedican a colocarlo en unas instituciones, que son las fundaciones, sin ánimo de lucro, pero que a lo largo del tiempo y de sucesivas reformas legislativas en España y en otros países han ido consiguiendo cuantiosos beneficios fiscales. Están considerados organismos benéficos, especialmente los que se dedican a la educación. En España más o menos hay unas 9.000 fundaciones, de las cuales probablemente un 30 o un 40% son fundaciones educativas. Y estas fundaciones, por ejemplo, no pagan el mismo IRPF de sus empleados, no pagan el impuesto de la vivienda, tienen exenciones fiscales, se pueden hacer donaciones, sus patronos no cobran, pero pueden ser contratados por otras fundaciones. Y ahora veremos pues, que hay señoras como Maite Arango, que son presidentas de 4, de 5, de 6, no sé, de muchas fundaciones, porque entre todas son amigos. Esto es un esquema pequeño de las fundaciones españolas, aunque no están nada introducidas aquí, dos de las más recientes. Una de ellas es AZ, que se presentó en Madrid con la bendición y la presencia de la ministra de Educación. Estaba Telefónica o Vodafone, es de Vodafone, no sé si el Banco de Bilbao, da igual, porque todas las empresas grandes, Deloitte, el Banco de Bilbao, el de Santander, Telefónica, Vodafone, Google está en AZ, y eso tiene mucho que ver con la expansión del Google Classroom en la actualidad. Google, porque participan, hay fundaciones, tienen sus sedes también en España y fuera. Todas estas fundaciones se relacionan entre ellas, se prestan servicios, se hacen propaganda, colaboran, sus patronos son los mismos o tienen. Caso aquí en España hubo está, por ejemplo, muy poderosas en España, la Trilema. Por eso está el ubicuo José Antonio Marina en todas partes. José Antonio Marina es presidente de la Fundación Trilema, aunque tampoco sale tan claro en su currículo, con Carmen Pellicer. Y al mismo tiempo de tener esta fundación, tienen una serie de colegios, que son los colegios Trilema, de inspiración religiosos, que son una fundación. Eso es otra de las cosas que consagra la LOMLOE,
Ahora los colegios católicos ya eran fundaciones, pero a partir de ahora las cooperativas y todos los otros colegios concertados pasan a disfrutar del mismo estatus jurídico de las fundaciones. O sea, un chollo. Porque además se pueden hacer donaciones y se desgravan. Es decir, el padre de cualquier colegio, cualquier cooperativa, puede voluntaria, o menos voluntariamente, esto ya no lo podemos saber, hacer una donación que le va a desgravar en Hacienda porque es una fundación sin ánimo de lucro. Y aquí está la otra famosa de los problemas, las de empieza por enseñar. Entre las que son más conspicuas y están más de moda en España y vamos a ir más y con más peligro es la Fundación Ashoka. La Fundación Ashoka y la Fundación Avina es la misma cosa. Avina es una multinacional, para que nos hagamos una idea, es la responsable de todos los escándalos que ha habido con respecto al aluminio y es la gran empresa de aluminio. Pues esa Avina es quien está detrás de las escuelas Ashoka, que están ahora lanzando un modelo de excelencia que ya se ha introducido en una barbaridad, no sé si 50 colegios o institutos están trazando un plan de orientación laboral que se llama no sé qué de la excelencia y que está muy, muy extendido. Bueno, estas son las de siempre, ¿no? Las tradicionales, la de los jesuitas, y para que veamos que en esto estamos todos más o menos hermanados y no hay tantos problemas políticos, ni tanto independentismo, ni tanta cosa, un ejemplo claro, la Fundación Princesa de Girona, que no sé si la he puesto aquí, la Fundación de Princesa de Girona, el Patronato de Honor, lo ostenta la Infanta, en su nombre el Rey, y el vicepresidente de honor es el presidente de la Generalitat de Cataluña. ¿No? O sea que los dos presiden, y si miramos la nómina de los patronos de la Fundación Princesa de Girona, creo que están todas las empresas de España. No sé si todas empresas gordas de España y bastantes del extranjero. ¿no? Bueno, pues en Escola Nueva está la Generalitat, pero la Generalitat también está presente en esta Princesa Girona y todos están relacionados porque Princesa Girona colabora con la Fundación Trilema y en general es una mezcla bastante compleja. Si esto lo extendemos, José Manuel, al panorama internacional, pues tenemos más de lo mismo, pero mucho más complicado, claro, porque aquí ya entran muchos otros factores, aunque todos tienen una relación. Empieza por Educar, que es la fundación, no la única, del Banco de Santander, no la única, porque el Banco de Santander también tiene Universia y tiene más fundaciones. Empieza por Educar es la versión española de Teach for America y Teach por todas partes, porque tiene sucursales en casi todo el mundo. Una fundación que empieza pues, con Condoleezza Rice, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos ha sido muy dañina porque este tipo de fundaciones se centran en los alumnos con más necesidad educativa, es decir, alumnos, niños de barrios pobres, viene la historia aquella americana y ningún niño atrás, más o menos lo que se pretende aquí. Aquí tenemos Teach for All, empieza por Educar, que fue este escándalo cuando en la Comunidad de Madrid, en la época de la Lucía Figar, se trajeron aquellos monitores porque sabían inglés que eran de esta institución, reemplazaban al profesorado de educación física, claro, y a través de uno de los hombres más poderosos que hay en el mundo educativo, este es Andreas Schleicher, es el hombre que preside la educación en la OCDE, el hombre de los PISA, en directa colaboración con la OCDE, por supuesto, con el Banco Mundial. Otro hombre muy peligroso es Michael Barber, que fue asesor de Tony Blair para educación, uno de los grandes desmontadores del sistema escolar británico, y ellos están relacionados con McKinsey, la primera auditora que llegó a España y dijo, este sistema educativo, la que empezó a promover ideológicamente, el sistema educativo español es muy obsoleto, pero hay razones para la esperanza, porque esto puede cambiar, porque en el futuro. Pearson, que es otra de las grandes empresas, y están todos unidos en dos grandes confederaciones, la Global Partnership for Education, que aquí están todas las empresas del ramo, tienen una versión latinoamericana que Reeduca, y así podíamos seguir, ¿verdad?, hasta el infinito. Aquí están las instituciones de las que he hablado antes que hacen las evaluaciones externas, IETs, etcétera. Estas son las que crearon la Fundación para la Excelencia, Condoleezza Rice, el hermano de Jess Buck, Rupert Murdoch
Y si quisiéramos extenderlo, lo que pasa es que esto, mientras más elementos metas, peor se entiende, más complejo se hace, veríamos que todas trabajan con todas. Es decir, un señor que está en la Fundación Pearson, que tiene su fundación, aunque ha cambiado el nombre porque tuvo un escándalo, no puede trabajar para la Fundación Pearson, pero sí puede dar una conferencia para la Fundación Google. O la Fundación Bill y Melinda Gates no están como patronos, pero están como colaboradores de la Princesa de Girona. Y al mismo tiempo, Princesa de Girona ayuda a la fundación, yo qué sé, a Abanca, o colabora con Abanca, que es la fundación esta que da el premio al mejor profesor y todas estas cosas. Y a la vez los de Abanca colaboran y pasan un miembro y dan una charla y todas entre sí luego se financian. Es decir, Abanca le da dinero a una fundación, otra fundación le da dinero a Abanca y seguir, además con las cuestiones fiscales de las fundaciones, seguir la evolución del dinero y la distribución del dinero es muy complicado, es casi imposible y desde luego excede las posibilidades normales nuestras, que hace falta dedicar muchas horas y mucho tiempo a seguir estos. Todas tienen una imagen que es la misma. Los patronos suelen ser señores muy mayores y muy serios que proceden del mundo empresarial de la banca, pero en sus páginas web siempre sale gente joven, sonriente. Tienen dos tipos de estética: los niños muy felices y los profesores muy jóvenes, muy dinámicos, muy contentos, a caballo entre el profesor dinámico y simpaticón, pero seriamente competente y ejecutivo. Están entre el ejecutivo y el simpaticón, el modelo que ellos promueven en su estética. Pero es la estética que están vendiendo y que está calando mucho porque no hay nada que los contrarie, porque nadie, y porque la sociedad, al fin y al cabo, ellos han invertido mucho dinero. Creo que el Banco de Santander en los últimos 18 años en educación como unos 2.000 millones de euros en educación, en promover este tipo de cosas. Invierten muchísimo dinero, entonces la imagen que la sociedad tiene de la misma manera que yo asocio fundación a algo negativo directamente por haberlas estudiado, la sociedad oye la palabra fundación y piensa que es una cosa muy buena, muy benéfica. No. Además, ahora todos los colegios, ¿cómo explicamos esto de que ahora todos los colegios, primero, cómo explicamos la emigración de los colegios religiosos a su paso a fundaciones y cómo explicamos que ahora todos los colegios privados pagados con dinero público hayan evolucionado a ser fundaciones? ¿Cómo explicamos que en la LOMLOE haya un capítulo en el que expresamente se dice que el sistema educativo español está compuesto por todos los centros públicos y todos los agentes externos o no que intervienen en la educación? Es decir, que la propia LOMLOE está abriendo la puerta a que de muchas maneras estas fundaciones entren a lo que hablabas tú al principio, José Manuel, a una privatización que es mitad exógena, mitad endógena, entren por vía legal, a prestar servicios, a dar cursos, a hacer un montón de cosas en los centros, tanto en los privados como en los concertados, sin contar con la variable que tienen. Muy bien, muchas gracias, Ana. Vamos a entrar ya en la última parte de este intercambio de intervenciones. Vamos a volver ahora a Enrique. Y bueno, ya hemos visto que esta sustitución, ¿no?, por esa educación más tradicional basada en el conocimiento y la introducción de la empresa buscando su hueco en el ámbito educativo tiene grandes implicaciones en el ámbito de la escuela, ¿vale? Y habíamos también comentado cómo se estaba viendo un vaciado de la escuela, ¿no? Pero quería preguntarte y ver qué nos podías comentar un poco también, ¿en qué papel está jugando también lo que se ha venido a llamar la estafa educativa? Elementos como los itinerarios, incluso también esa enseñanza personalizada que se nombra muchas veces, si tiene algún tipo de lado oscuro sobre el que hay que reflexionar. Pues sí, a ver si consigo enlazar con lo que ha planteado Ana ahora mismo. Por un lado, empiezo por lo de la personalización. Claro, te dicen una enseñanza más personalizada. Eso suena bien. Eso, en principio, pues nadie puede oponerse a eso, ¿no?
Pero sí, y por un lado, pues claro, es que está bien, ¿no? Pues cómo no vas a atender a cada alumno en su singularidad y según lo que necesite y tal, eso es fenomenal. Pero el planteamiento de la enseñanza personalizada es otro y tiene que ver en buena medida con lo que antes ha comentado Ana de las TIC. Vamos a ver, sabemos que ahora con la pandemia se acelera un proceso donde todas las comunidades autónomas más o menos van firmando unos acuerdos u otros, o bien con Google o bien con Microsoft, para que las plataformas educativas de cada junta o de cada administración autonómica ofrezcan la posibilidad de dar las clases online y demás, ¿no? Aquí en Castilla-La Mancha tenemos el Teams de Microsoft y nos obligan a utilizarlo. Eso personaliza la enseñanza, eso personaliza el perfil que Microsoft va a hacer de todos los alumnos, porque claro, Microsoft de ahí saca datos, o Google, quien use Google, o en fin, todas estas, ¿no? Y entonces se va haciendo un perfil del alumno con sus datos que luego se van a monetizar y de sus datos educativos, es decir, eso luego en un futuro ya veremos qué consecuencias tiene para los propios alumnos. Eso por un lado. Por otro lado, la personalización tiene que ver con lo que he dicho antes de las tarjetas personalizadas de competencias, ir hacia ese modelo, ir avanzando en ese modelo. Un informe reciente del Consejo Escolar de Estado ya apuntaba un poco en esa dirección, ¿no? De eliminar el título de la ESO y dar unos certificados que acreditara cada uno sus competencias y tal y cual. ¿Qué efecto va a tener eso? Porque eso es parte de la personalización. Eso significa acabar con los convenios colectivos. Eso significa que cada alumno en el momento en que vaya a salir al mercado laboral va a ir con su tarjeta personalizada de competencias a negociar en solitario sus condiciones laborales. Sin la protección sindical, sin la protección de los convenios colectivos, sin ningún tipo de protección. Podríamos decir, va a salir al mercado laboral en pelotas. Y eso es el lado oscuro de la personalización de la enseñanza. La personalización significa atomización para que cada uno acredite individualmente lo que pueda acreditar y el empresario le contrate o no le contrate en función de ello. Lo cual hace un mercado laboral efectivamente muy flexible, que es lo que siempre andan pidiendo los empresarios, ¿no? Flexibilizar el mercado laboral, pero por otro lado lo que consigue es la desprotección absoluta de la mayor parte de la población, porque queda fuera de la posibilidad de convenios colectivos y este tipo de cosas. Eso es una parte de la personalización que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y la otra parte de la pregunta, perdona que me he despistado, que me decías. Sí, la parte que está jugando también los itinerarios. ¿Vale? Ah, sí. Claro, pues forma parte de lo mismo. A ver, en principio, voy a hacer un poquito de... Cuando se hablaba en los años 30 o 40, por ejemplo, Lorenzo Luzuriaga hablaba de la escuela única, ¿no? Él mismo decía que la escuela única en lo que consistía era en que efectivamente hubiera diferentes itinerarios según pues, los intereses o las necesidades del alumnado, pero que lo importante era que esos itinerarios estuvieran interconectados, vamos a decirlo así. Es decir, que ninguno impidiera a nadie pasar a otro itinerario si así lo consideraba oportuno, ¿no? De esta manera. Bueno, lo que se ha hecho ahora es una cosa completamente distinta, con el asunto de la escuela comprensiva que empezó en Inglaterra y tal, las comprehensive schools, y luego se trajo aquí con la LOCSE y tal, y hacer ese tronco común y escolarizarlos a todos a la vez. Lo que se hizo entonces fue ir aumentando la optatividad, ¿no? Cada vez dar más oferta de optatividad, ir, digamos, diversificando itinerarios para que cada uno, otra vez, fuera construyendo su acreditación personalizada, ¿no? Y tuviera pues su tarjetita donde acreditar unas cosas u otras. En principio eso estaba pensado precisamente
por lo que hemos dicho al principio, para ofrecer que una oferta de competencias diversificada del mercado laboral permitiera a los empresarios poder seleccionar pues la mano de obra que necesitan en cada momento, ¿no? Pero tiene poco que ver, aunque retóricamente se diga mucho, tiene poco que ver con ajustarte a los intereses del alumno, porque además, si obligas al alumno a elegir itinerarios cada vez más pronto, un alumno que está en formación todavía, ¿qué criterio va a tener él para elegir su propio itinerario? Claro, pues los alumnos, como es natural en los jóvenes y adolescentes, tienden al mínimo esfuerzo. El alumno va a elegir las asignaturas que vea más fáciles, no las que sean más interesantes, ¿no? Y además entramos en un mecanismo muy perverso dentro de la optatividad, porque es otra vez ponernos a competir. Como tenemos optativas, tenemos que tener alumnado, porque si no nos quitan las horas, me desplazan del centro. Tenemos que competir por captar el alumnado, que ahora es un cliente, y en esa competición por captar alumnado, la tendencia perversa que se lleva es a ir rebajando el nivel, ¿no? O sea, voy a regalar aquí las notas como churros para que se me matriculen a mí, porque es que si no me quedo sin alumnos. Esa es otra parte de todo esto de los itinerarios, aparte de los efectos segregadores por condición socioeconómica y tal, que eso está detrás también muy pensado, ¿no? Pero, claro, es todo, digamos, una especie de convergencia en efectos perversos dentro de la escuela, incluso la pública, esas formas de privatización endógena que habéis comentado, en las que cada vez más a nivel de centro y a nivel de departamentos y a nivel de incluso individual de cada profesor, en lo que estamos es en una dinámica que entramos a competir unos con otros constantemente y a tratar cada vez más a los alumnos como clientes de un producto que luego, claro, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, ¿qué tipo de modelo educativo es ese? Si nos preocupa realmente la formación integral de la persona y estas cosas, que se supone que es lo que nos tiene que preocupar, ¿no? ¿Qué efectos va a tener todo este planteamiento en ese asunto? Pues yo creo que aparte de la retórica bonita, los efectos reales que tiene todo ese planteamiento, tal y como está, que no digo que no haya cosas rescatables, pensadas de otra manera, pero habría que pensarlas, los efectos son desastrosos. Segregación social, bajada de niveles alarmantes, en fin, ¿no? Cosa que en las escuelas privadas de élite no ocurre, claro, ellas se quedan a salvo de todo eso. Eso es para las escuelas públicas o para las escuelas concertadas que estén en lugares, digamos, de un nivel socioeconómico más bien medio-bajo, ¿no? Entonces se produce una polarización de los sistemas escolares, un sistema escolar exigente para los que van a ocupar puestos dirigentes y un sistema escolar de saldo, ¿no? De escuela basura, de como se quiera llamar, para la gran mayoría. Esto estaba previsto, porque para terminar, en el año 1995 hubo una de estas reuniones tipo Bilderberg y tal, que suelen haber periódicamente. Esta era de la Fundación Gorbachev en San Francisco y ahí se diseñó lo que llamaron la Sociedad del 2080. La Sociedad del 2080 quería decir que ellos eran pues, una reunión de 500 líderes empresariales, políticos, no sé, pues el presidente de Sun Microsystems, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues daban por hecho que la sociedad del siglo XXI solo iba a necesitar el 20% de la población activa para funcionar económicamente. Y el problema que se planteaban era que qué hacemos entonces con el 80% restante que desde el punto de vista económico sobra. O sea, esto hay que pensarlo. Desde el punto de vista económico, el 80% de la población activa mundial sobra. ¿Qué hacemos con esa gente? Pues hubo una propuesta
de un asesor de Jimmy Carter y presidente de la Comisión Trilateral, un tal Berzezinski, un individuo, un ideólogo de estos importantes, ¿no?, que lo que propuso fue el tetatenimiento o entetanimiento. Es decir, lo que hay que hacer es mantener a ese 80% lo suficientemente entretenido y mínimamente alimentado, ¿no? Ahí la teta tenía también el sentido un poco de alimento, ¿no? Pero sobre todo tenerlo entretenido para que su frustración no genere, digamos, luego perturbaciones políticas. Ese era el plan. Y el plan es el que se está llevando a cabo mediante todos estos mecanismos, creo yo, en los sistemas educativos, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de, y en la pandemia lo hemos visto muy bien, ¿no?, los problemas que ha habido, porque muchas veces la escuela parecía sencillamente que su función social es un aparcaniños, es el sitio donde tener a los niños entretenidos, que se entretengan y que aprendan a entretenerse. Y por eso lo de las pantallas, ya termino con esto, ¿no? Claro, sí se sabe perfectamente el efecto que tiene tanta pantalla en el proceso de maduración y desarrollo de los chavales. Lo ha señalado Ana antes. Eso en la literatura científica está más que sabido. Entonces, ¿a cuento de qué tanta insistencia en meter las pantallas hasta en la sopa desde que son bien pequeñitos? Bueno, por un lado está el elemento del negocio, claro, evidentemente. Pero por otro lado, creo yo, también está un efecto buscado de que la gente sea incapaz de concentrarse, de que sea incapaz de mantener un poco la atención y que estén constantemente, pues como decía aquel, como pollos sin cabeza, moviéndose entretenidillos, ¿no? Y que de esa manera te evitas futuros problemas en otro sentido, ¿no? Yo creo que iría por ahí. Esto merecería un desarrollo mucho más largo, pero bueno, yo creo que ya he apuntado así las líneas generales, un poco de cómo lo veo yo al menos. Efectivamente. Muchas gracias, Enrique. A Ana también, porque yo creo que han salido muchas cosas muy interesantes. Vamos a pasar entonces a esta última parte en la que recoger las dudas, consultas, los comentarios que nos ha ido haciendo la gente. Ya antes Tere había pedido la palabra, le voy a dar la palabra a Teresa. Y también hay comentarios que se han hecho en YouTube que también iremos recogiendo. Algunos se vinculaban con justo con lo último que has comentado, Enrique, acerca de esa sustitución que está viendo en los centros y cómo las editoriales proponen Chromebook, ¿no?, las tablets, sustituyendo a los libros de texto con el negocio que hay detrás y efectivamente con lo que supone el modelo hacia el cual se está yendo cuando se tiene que hacer toda esa transición a lo digital, olvidando esa parte importante de los libros físicos. Voy a dar la palabra a Teresa y luego compartimos también algunas preguntas que nos han hecho en los últimos 15-20 minutos que nos quedan. Adelante, Teresa. Bueno, yo la verdad es que como me vienen tantas cosas a la cabeza, no sé si sabré decirlo y me cuesta a veces, pues eso, transmitir, explicarme. Bueno, la verdad es que no sé muy bien qué quiero decir porque un poco mi reflexión es, o sea, yo llevo 18 años trabajando y antes pues estuve en el sistema educativo español, siempre público. Y yo, o sea, yo veo que tal como está, que ahora mismo está pues como casi pues como era antes, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, han cambiado cosas, pero tal como está pues sigo viendo pues que los críos están 6 horas escuchando una asignatura detrás de otra, que no tienen nada que ver entre ellas y así un día y otro, y que sigue siendo muy memorístico, o sea que los exámenes pues incluso yo soy de matemáticas, incluso se aprenden las matemáticas de memoria el que no acaba de comprenderlas y ellos te dicen eso de lo memorístico que es todo, que bueno, yo realmente veo que, pero creo que se trata, porque estoy de acuerdo con vosotros en lo del conocimiento, en lo de que, porque es que en matemáticas también me dicen, ¿y para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve esto? Si yo con saber 2 más 2 son 4, multiplicar, restar,
sumar y dividir, tengo suficiente. ¿Por qué quiero saber yo todo esto? Yo siempre les digo lo mismo, que las matemáticas sirven para amueblar la cabeza, que es la mejor herramienta para ese cerebro que es el músculo, ejercitarlo, y siempre les digo eso, ¿y por qué hay que saber cosas? Pues para no ser un cateto, yo qué sé. Pero, o sea que ya se me ha ido eso, que independientemente de que... Es que se me va. Independientemente de que el conocimiento es importante, que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, o sea, yo en lo que pongo el punto de atención y en lo que yo no estoy conforme es en la organización del sistema. Yo creo que podría ser de otra manera, y no hablo de que sea más práctico en el sentido de que no se dé conocimiento y de que se den unos pocos conocimientos que nos sirvan para el mercado laboral, y que no hablo de eso, hablo de otro tipo de organización más sensata, y yo me imagino que en eso estáis de acuerdo. Y yo siempre pienso que eso es posible, más interdisciplinar, por ejemplo, en bachillerato, pues la física y las matemáticas, que hubiera clases de 2 horas, donde hubiera un profesor de física y otro de matemáticas, y se pudieran hacer cosas conjuntas, porque ahora mismo yo estoy explicando las matemáticas con una nomenclatura y la de física con otra, y es lo mismo, pero para los críos es un poco... Entonces yo ahondo en eso, en cómo la organización del sistema, no ya en lo de los conocimientos, que estoy totalmente de acuerdo. Y luego una pregunta, ¿cuándo creéis que el sistema educativo funcionaba mejor, o en qué momento tuvimos un sistema educativo más justo? ¿Y fue cuando estaba la EGB? ¿Y en qué momento fue razonable, justo, sensato, motivador? Que ya sé que no tiene por qué ser siempre todo motivador, pero ¿en qué momento? Bueno, ya está, porque no me sé explicar muy bien. Muchas gracias, Teresa. Ha quedado bastante claro. Si quieres, le paso esta pregunta que lanzaba al final a Enrique sobre esa idea de escuela, y luego le lanzo otras 2 preguntas que nos hacen a través de YouTube a Ana. Vale. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que ha planteado Teresa. Vamos a ver. Una cosa es que el sistema educativo perfecto no existe, ni ha existido nunca. Y por supuesto que tal y como está ahora, pues hay muchísimas cosas que podrían mejorar. Pues, por ejemplo, de lo que apuntabas, simplemente con organizarse un poco mejor en el diseño del currículo, de tal manera que las asignaturas, digamos, que tienen cosas que ver, pues más o menos se puedan coordinar mejor, pues ya ganaríamos bastante, nos evitaríamos ese efecto, digamos, de estancamiento, de que muchas veces se les hace muy difícil relacionar lo que están viendo en historia con lo que están viendo en filosofía o en matemáticas con física, o etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería muy bueno, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con eso, en ese aspecto. Y lo que pasa es que lo que venimos comentando y el rumbo que va llevando, aunque a veces parezca que va en esa dirección, yo creo que no tiene mucho que ver con eso, aunque retóricamente a veces se utilice, ¿no? Creo yo, vamos, no sé, esto se podría discutir. Y luego, en lo otro que preguntaba Teresa, yo cautelosamente, porque tampoco es que esté muy seguro de eso, pero creo que en el caso español sí, lo que fue la década de los 80, es decir, ese momento donde estaba la Ley General de Educación, había una cierta democratización de la enseñanza en el buen sentido, pero todavía estaba esa concepción en la sociedad de un respeto por el conocimiento y demás. Podría ser, sin que fuera idílico tampoco, ni mucho menos, porque también tenía muchos problemas, pero yo creo que podría ser el momento, digamos, que más se aproximara quizá bueno, pues al mejor momento del sistema educativo, podríamos decir. Ya digo, distando mucho de que fuera una cosa idílica, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, por ahí van los tiros. Yo creo que ahí eso se acabó con la LOCSE por motivos que igual Ana conoce mejor como historiadora, pues aquellas huelgas estudiantiles y huelgas del profesorado de finales de los 80,
que tenían que ver pues también con una situación de frustración y de crisis económica y demás, y la solución que se dio en el ámbito educativo fue la LOCSE, que fue ya una ley completamente neoliberal, ¿no? Aunque la Ley General de Educación ya tenía sus pinitos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, digamos que ahí el declive de esa enseñanza tradicional elitista, por un lado, y el ascenso de la democratización, pues generó una situación momentánea donde parece que el sistema educativo apuntaba a cosas bastante buenas, porque bueno, los indicadores y los estudios que se han hecho indicaban que sí, que la cosa iba para arriba bastante bien, ¿no? En cuanto a los resultados que daba ese sistema. Eso es lo que diría yo. Vale, muy bien. Muchas gracias, Enrique. Gracias, gracias. Entonces, a las dos preguntas que nos lanzan también, que vamos a vincularlas de alguna manera, que se las traslado a Ana. Una nos la hace David Sánchez, que pregunta si podríamos resumir los beneficios directos que obtiene un banco al invertir dinero en educación y si estas inversiones son inyecciones que se realizan a fundaciones o el Estado de alguna manera también puede recibir dinero directo. Y por otro lado, un poco vinculado con la cuestión esta de las empresas o agentes externos que tienen interés en el ámbito educativo, Raúl Tortosa pregunta acerca del papel que juega Amazon en la financiación de las escuelas a través de porcentajes de compras personales. Son dos cuestiones que las dejo para que Ana las pueda responder. Bueno, pues cuestiones muy complicadas, porque los bancos, el primer beneficio que obtienen a través de las fundaciones es crear una mentalidad pro sistema, pro bancaria, pro capitalista. Casi todo financian, por ejemplo, que yo sepa, la Caixa financia un sistema de becas y no sé qué para premios para los institutos que participen en un programa de emprendedores, que es una cosa que nos hemos dejado. Y empiezan por desde fomentar la mentalidad emprendedora según la conciben ellos y la cultura bancaria y que eso pasa a ser una asignatura. Empezamos por ahí. Seguimos con los préstamos a estudiantes para terminar las carreras y esto va en conexión, que no hemos hablado aquí nada, de la enseñanza universitaria con el plan Bolonia, el encarecimiento del conocimiento de verdad y lo que está pasando y también cierto secuestro económico por parte de algunas empresas de las universidades públicas, que es otro tema también que deberíamos estudiar. Luego, los estudiantes ya se están endeudando porque ya lo que sea la mochila digital, tener 2 máster, 3 máster, la mitad de ellos necesitan pedir créditos. Esa es otra vía. Las fundaciones, por supuesto, desgravan un montón de dinero, unas a otras, de lo que ganaba la banca, tienen la fundación, la sostienen, ahí está, sus edificios, sus no sé qué, es capital del banco, pero desgrava en todos los sentidos. Es decir, que tienen 40 mecanismos, luego están los colegios que directamente tienen contratados con ellos, las cooperativas que directamente tienen contratados con ellos créditos, los profesores que cogen créditos. Es decir, que es la mil y una manera, como en toda nuestra sociedad. Es decir, la educación no es una excepción. Los bancos en general se benefician de 200 formas. Cuando ellos invierten dinero en educación es porque lo van a rentabilizar. Hacen una fundación que promueve y promueven sobre todo es la construcción, lo ha explicado muy bien Enrique, es la construcción de una mentalidad social. Ahí no me acuerdo exactamente porque ya voy perdiendo la memoria, tantas horas de ordenador que dedico a esto, no leo lo suficiente y así estoy. Y no sé si es el Banco en Santander, uno de los dos da créditos para comprar dispositivos electrónicos y hay padres que los piden. Y claro, el dispositivo electrónico. A nadie se le ocurrió en la pandemia que los niños tuvieran libros en casa, repartirles en vez de dispositivos libros que son mucho más baratos, se hubieran puesto muy contentas las editoriales, las librerías y todo el mundo. Pero eso no se le ocurrió a nadie, cuando está claro que en los libros también se aprende, los libros son bonitos y los libros son divertidos y buenos. Y en ese sentido voy a retomar que me he quedado con ganas de decirlo lo de los itinerarios, porque es una cosa que a mí me duele y me molesta muchísimo. Que es que los itinerarios desaparecen, en los actuales ha ido desapareciendo en esta neoliberalización de la educación, ha ido desapareciendo progresivamente la música, la plástica, el dibujo. Luego la LOMCE dice que hay que ser muy creativos, que las personas tienen que desarrollar mucho su personalidad, que ese es el bagaje del futuro.
pero si quitamos las expresiones básicas, que es cantar y pintar y hacer cosas, y eso es hacer, eso son las competencias, que la mano trabaje con el cerebro, pero eso es pintar y eso es tener que... Y eso ha desaparecido de la escuela casi y de la secundaria también, en detrimento, por ejemplo, del emprendimiento. No tenemos plástica en cuarto de la ESO, pero tenemos emprendimiento. ¿Por qué? Porque lo que queremos es un ciudadano que emprenda, que pida créditos, que se endeude con el banco y no un ciudadano que haga pintadas o que pinte o que se dedique o que encuentre una manera de darle la vuelta a su hipoteca porque ha desarrollado una creatividad enorme a base de dibujar y de situar cosas en el espacio y sea capaz de recolocar la hipoteca o de cualquier cosa, que también es importante para eso. Entonces, no sé, los bancos se benefician de muchas maneras posibles. Y luego lo de Amazon, pues Amazon es de lo que menos tengo estudiado, porque Amazon a España ha llegado poco. Quiere decir, en el mundo de la educación compran mucho, los centros compran mucho Amazon, sí que es cierto, porque ofrece precios y tal con la pandemia, pero me está costando, lo estoy intentando, me cuesta mucho trabajo, salvo las compras que hace el centro de manera particular, seguir el rastro, por ejemplo, de esto que estamos viendo en todas partes, que ha venido los fondos europeos que se han librado para paliar las diferencias que ha traído el COVID y esta inversión en artilugios tecnológicos, ordenadores, etcétera, ¿quién lo está suministrando? Por ejemplo, los 7 millones que se van a gastar en Murcia, ¿en qué se van a gastar? Sé que se están gastando en pizarras y ordenadores porque están llegando al instituto. Y a propósito que ya hablo con esto de Amazon, pero no se nos ocurre comprar libros en Amazon. Volviendo a una de las cosas más interesantes de las que hemos hablado esta noche, que es lo que contó Enrique, de la necesidad de tener a la gente ignorante y entretenida, al 80% de la población. Otra cosa que no queremos ver en el informe PISA, el del 2018, es muy concluyente en el sentido de que marca más distancia para el éxito escolar en un niño los libros que tiene en casa que el colegio en el que estudia. Los niños que tienen más de 500 libros en casa van mucho mejor en el PISA. Los niños que no tienen libros en casa van fatal en el PISA. Sin embargo, no se hace nada para que los niños tengan libros en casa, porque ni siquiera los padres creen hoy que tener un libro en casa sea más útil. El ministerio no lo ha pensado. El ministerio, cuando llegó la pandemia, nos dijo: voy a llevar las casas de los niños de cuentos preciosos e ilustrados para que pasen la pandemia bien, para que disfruten, para que imaginen, para que se consuelen, para que vivan. No dijeron eso, no, vamos a llevarle un chip para que le enganchen al teléfono y si quieren entren un rato en una pornografía dura, por ejemplo, que pueden hacerlo. No se les ocurrió al propio ministerio. ¿Cómo es posible? Al propio ministerio no se les ocurre lo bueno que es el libro. Cuando PISA te está diciendo que lleves libros o que en casa de los niños, o sea que al PISA para lo que queremos le hacemos caso y para lo que no nos interesa no. ¿Por qué? Amazon también podía beneficiarse de eso. Amazon tampoco sé si está interesada. Siento no poder contestar a lo de Amazon, prometo estudiármelo, pero como no es una de esas fundaciones que tiene fundación, pero como no tiene así una incidencia muy global, no me lo tengo currado todavía. De acuerdo, muchísimas gracias, Ana. Vamos a ir con la última de las preguntas y así vamos a cerrar ya esta charla coloquio, que seguramente daría para mucho más y posiblemente tenga segundas y terceras partes, esperemos, porque es muy necesario, La última quizá tenga un tono un poco más optimista, ¿no? Nos pregunta Pablo Pino, y podéis contestar Enrique o Ana, nos pregunta si pudierais dar un consejo a todos esos jóvenes profesores que comienzan ahora su carrera para enfrentarse a este nuevo sistema, ¿cuál sería? ¿Empiezo yo, por ejemplo? Vale, empieza Enrique. Pues, bueno, antes de contestar a eso, una cosilla. Respecto de Amazon, yo tampoco lo tengo controlado, pero sí que ha abierto una sección de Amazon Educación donde ofrece cursos a docentes y tal, que eso sería una cosa que habría que mirarla detenidamente, porque mucho me temo que va en la misma línea que veníamos comentando. Pero bueno, que Amazon también está metiéndose, digamos, ahí en ese sector porque ha visto que hay negocio. Consejo a los profesores jóvenes. Yo el principal consejo que le daría a cualquier profesor, joven y no joven, es que profundice en su materia, que se deje de cursitos de coaching, de no sé qué, de inteligencia emocional y que se dedique a profundizar en su materia y a estar actualizado en su materia.
y de ahí le saldrá ya la metodología, el no sé qué y lo que quiera hacer en sus clases partiendo del dominio de lo que tiene que impartir. Porque a veces da la sensación de que el profesor no tiene que saber mucho de lo que enseña, lo justico, porque ya aplicando metodologías chachipiruli, pues va a estar la cosa solucionada. No. Un profesor, para poder hacer bien su trabajo, lo primero que tiene que hacer es dominar su materia. Eso es lo fundamental. Y luego ya vendrá lo siguiente. Luego ya vendrán el resto de cosas. Pero sin eso, despídete. Sin eso te conviertes en, pues eso, en un animador sociocultural, en un coach o lo que quieras, pero desde luego no en un profesor. Así que para cualquiera, profundizar en tu materia todo el rato. Eso sí que es aprendizaje para toda la vida, pero del bueno. Y en otras, también, no solo en la tuya, pero yo eso es lo que diría. Muy bien, gracias, Enrique. Si quieres aportar algo, Ana. Voy. Pablo, yo estoy de acuerdo con Enrique, que sí, que hay que dominar. Lo primero es dominar la materia, yo eso lo supongo, pero yo añado otra cosa. Lo primero, afiliarse al sindicato. Yo lo tengo ahí meridianamente claro porque me parece que este es el tiempo y la ocasión en que hay que estar ahí. Lo primero, afiliarse al sindicato, ponerse a trabajar en la medida de lo posible en él. Y luego hay otra cosa que es difícil de explicar, pero que todo docente sabe. Tienes que, además de dominar tu materia, tienes que amarla lo suficiente y amar al que tienes delante. Sin respeto hacia el alumno, también con esa especie de visión que se da del alumno, del adolescente o de disruptivo, etcétera, etcétera, no se puede. Y la otra cuestión, la otra pata es que la escuela y la sociedad van juntas. Es decir, si no se lucha en la sociedad, vas a tener problemas en el aula porque en el aula lo único que tienes son los problemas que tienes los problemas que tiene la sociedad. Lo que te está llegando es la sociedad. Entonces, el profesor aislado en el aula que no se preocupa por su entorno social y que no combate las desigualdades, eso al final trasciende al aula. El profesor que se sitúa por encima de, al final termina, creo yo. Creo que parte del secreto está en no situarse. Y me temo que sí, que aquí sí voy a hacer el spot publicitario y afiliarse al sindicato. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a concluir esta charla coloquia que ha sido muy interesante, con cuestiones que nos sitúan un poco más o nos permiten darnos herramientas para reflexionar sobre elementos que al final se materializan en el día a día en las aulas. Así que bueno, termino dando las gracias a las personas que nos han estado viendo a través de YouTube, también los que habéis participado aquí en Zoom y por supuesto muchísimas gracias por la predisposición por participar, tanto a Enrique como a Ana. Y nada, gracias y seguiremos intentando trabajar este tema tan necesario. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muy bien. No te escuchamos, Ana. Pues nada, que gracias a todos y encantada de conocerte, Enrique. Yo ya Igualmente.